Aleluya. Pues vamos a pedirle a Dios, vamos a dar gracias. Y Dios tiene algo hermoso para nosotros hoy en esta tarde. No importando la cantidad de personas que hay, Dios siempre, el mensaje que Dios siempre nos da, así sea para mí solo como para una multitud de 5 o 10 mil personas, viene siendo el mismo. De todas maneras uno tiene que prepararse, uno tiene que decirle al Señor: Señor, pon palabras en mi boca, Señor, pon en mi corazón lo que tú quieres que yo exprese a mis hermanos. Tú ponlo, Señor, en mi corazón, en mi boca, porque, Señor, tú eres el que nos hablas. Y hoy vamos a darle al Señor gracias. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias por el alimento que hoy tú nos vas a dar, por el alimento que tú nos vas a enviar hoy en esta tarde, Señor. Nosotros te lo agradecemos. Nosotros sabemos, Señor, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Y hoy, mi Señor, en esta tarde, te pido, Señor, que tú unjas, Señor, esta boca. Y que tú, Señor, reveles a este tu siervo, aunque inútil, Señor, pero un siervo que puesto en tus manos puede ser verdaderamente servicial. Y es lo que queremos hacer, Señor, siervos fieles para tu honra y tu gloria. Y hablar solamente palabra de verdad, hablar palabra con denuedo, Señor. Hay otra manera, Señor, en que nosotros podamos agradecerte y honrarte y bendecirte. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por el privilegio de poder compartirla delante de mis hermanos. Te honramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Pues Dios tiene una palabra muy hermosa hoy en esta tarde, y Dios cada día nos va hablando cosas diferentes, cada vez mejor, mejor y mejor, porque así es nuestro Dios. Dios es un Dios que va de gloria en gloria. Hoy Dios quiere que nosotros aprendamos y nos dejemos cambiar, aunque la palabra de Dios habla acerca de mudar. Dios quiere mudar nuestras vidas, Dios quiere mudar nuestras personas. Y vamos a ver una escritura que se encuentra en Primera de Samuel. Hoy las escrituras que te voy a dar, muchas de ellas yo te las voy a nombrar para no entretenernos tanto. Solamente sí quiero que tú busques ahorita Primera de Samuel. Está enseguida de Deuteronomio, son como los 5 primeros libros, empezando la Biblia hacia el lado de adelante. Es la Primera de Samuel. Y Dios quiere hablarnos a través de esa escritura. Es una escritura del Antiguo Testamento, pero mi Señor usa todo para hablarnos, porque pues de Él es su palabra y Él usa cada cosa que nosotros tenemos que entender. Es Primera de Samuel, el capítulo 10. Aunque anteriormente, más atrás, acá habla, pues está muy grande todo este relato, pero solamente te voy a dar 6 versículos y ahorita te voy a explicar de qué se trata. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 10, no sé si lo tengas, pero empieza de esta manera. Dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, y déjame decirte que una redoma de aceite era un frasco así ancho de abajo, y luego se iba haciendo el cuello más delgadito. Normalmente ahí está este trabajo, la redoma de aceite es como aquellos utensilios que se usan en los laboratorios. No sé si has visto que son de vidrio anchos de abajo y luego se va haciendo el cuello delgadito hacia arriba. Eso es la redoma de aceite. Samuel tomó una redoma de aceite y la derramó sobre su cabeza. Aquí está hablando que la derrama sobre la cabeza de Saúl. Saúl era el que estaba siendo ahí ungido y bendecido por Samuel. Dice, le derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre este pueblo de Israel? Hoy pues,
que te hayas apartado de mí, hallarás, es un profeta, les hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces, este es el meollo aquí. Esta es la escritura que Dios me daba, que Dios quiere hoy compartirnos en esta tarde. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Qué hermosa palabra. Mudado en otro hombre. Saúl era enviado por su padre, por Cis, se llamaba su padre. Más atrás luego puedes ver toda esta historia, todo este relato en tu casa. El padre de Saúl se llamaba Cis, y el padre estaba preocupado porque se le habían perdido unas asnas, se habían ido, unas burras, ¿verdad? Unas burras, pues esa es la palabra, unas asnas se le habían perdido, y sí, su padre lo mandó a esa misión y lo estaba ungiendo Samuel para que fuera a buscar esas asnas. Entonces, dándole su bendición a su hijo, lo mandó, dice, porque se habían perdido las asnas de su padre, y los mandó a buscarlas. Estaban perdidas y los mandó junto con algunos de sus criados. Solo que todo este acontecimiento que Dios aquí nos está narrando verdaderamente ya estaba planeado por Dios, porque al final, como vemos, las asnas aparecieron, pero el plan de Dios era que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viniera sobre Saúl con poder primero para que profetizara juntamente con la compañía de profetas. Pero aquí lo más importante era que Saúl iba a ser mudado por el Espíritu de Dios en otro hombre. Esta es la importancia. Y precisamente esto es lo que Dios nos quiere hablar hoy. Que tú y yo también seamos mudados, o sea, cambiados a otro hombre a través del Espíritu Santo que Dios ha enviado a nosotros. Ese es el plan de Dios, hacernos otros distintos y diferentes a lo que éramos antes de conocer a nuestro Dios. Y déjame decirte que la palabra mudado es más que cambiarse. Porque tú puedes decir: yo me voy a cambiar de casa. Y te puedes cambiar de casa, pero puedes dejar todo tu inmobiliario. Si es que tienes toda tu mueblería, la puedes dejar en tu casa y tú te puedes cambiar a otro lado. Pero aquí Dios está hablando de mudar. Por eso se llaman esas camionetas mudanzas, porque el mudarse es que se llevan todo lo que hay dentro de una casa y te trasladan a otra diferente. Entonces aquí Saúl estaba el Espíritu de Dios tomándolo y mudándolo en otra persona. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy de nosotros. Ya Dios ya no quiere que sigamos siendo los mismos. Ya Dios quiere mudarnos, cambiarnos a otra persona, a otro hombre distinto. Primero quiero mostrarte una cosa, y pon mucha atención. Que Dios es el que tiene el control sobre todo espíritu.
Y cuando el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, Saúl era atormentado por un espíritu malo. Aquí mismo en Primera de Samuel, más adelantito en el capítulo 16, en el versículo 14, podemos ver qué pasaba cuando Dios quitaba el Espíritu Santo de Saúl y lo retiraba. Dice el 14: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Tú crees que Dios puede mandar también espíritus malos? Porque ese espíritu malo era de parte de Jehová. Pensamos muchas de las veces, ¿cómo es posible si Dios es bueno y solamente Él manda espíritus buenos? Dios es el Rey y Señor de los espíritus. Dios tiene control sobre todo espíritu, porque Dios es Dios y Dios no nomás creó a los espíritus, sino también creó al hombre. Déjame decirte que ese espíritu malo que estaba de parte de Dios es un espíritu que Dios mandó, siendo malo ese espíritu. Por supuesto que Dios puede mandar espíritus malos, y déjame decirte algo, mi amado hermano, hasta el día de hoy Dios sigue usando todavía a Satanás con un propósito. Dios sigue usando a Satanás así como lo usó con Job. En Job, no lo busques, capítulo 1, en el versículo 11, Dios permitió que Job fuera tentado por Satanás. Aleluya. Y déjame decirte una cosa: así como Job fue tentado, de igual manera Satanás sigue siendo instrumento, el instrumento número 1 de Dios para probarnos. Dios quiere probar nuestra fe. Y lo sigue usando y lo seguirá usando para ver qué tanta es la fe que tenemos en nuestro Padre. Es algo que nosotros tenemos que entender, porque nuestra fe va a ser probada. ¿O no recordamos que nuestra fe tiene que ser probada? Como dice Primera de Pedro 1, versículo 7, no lo busques, te lo voy a decir lo que dice Primera de Pedro 1:7. Por eso es importante a veces que traigamos papel y pluma para apuntar los textos y no andarlos buscando. Después los puedes buscar en tu casa. Yo ahorita te lo puedo decir para ahorrar sobre todo tiempo. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe para Dios es mucho más preciosa que el oro, el cual el oro, dice, es perecedero, se desaparece, se pierde, se prueba con fuego. Y Dios quiere también probar nuestra fe para que sea hallada en alabanza y gloria y honra, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:7, cuando sea manifestado Jesucristo. Dios quiere probar nuestra fe, porque cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe tiene que ser probada con fuego. Y va a mandar a Satanás para probarla. Así es de que no te engañes o no pienses que el ser cristiano es nada más andar entre rosas y pasto muy cómodamente y decir yo creo en el Señor, yo tengo fe en el Señor. Pero Dios quiere decir, ¿de verdad tienes fe en mí? Pues voy a probarte. Y ya sabrás que ojalá que no nos pruebe como Job, porque cuando probó a Job, Job perdió todo lo perdió. Así que Primera de Pedro 1:7 te lo voy a leer tal cual viene: para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego,
sea hallada esa fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, cuando Jesucristo venga nuevamente por nosotros. Saúl tuvo que decir a Isaí, cuando él era retirado el Espíritu de Dios y venía ese espíritu malo y lo atormentaba, tuvo que hablarle a Isaí para que Isaí trajese a David. ¿Y para qué quería Saúl? Y le dijo a Isaí que trajera a David, para que David estuviera con él y que David estuviera tocando el arpa. Cuando él tocaba el arpa, ese espíritu malo que venía de parte de Dios, que venía sobre Saúl, David tocaba el arpa con su mano y Saúl tenía alivio. Saúl descansaba de ese espíritu malo. ¿Quieres verlo? Aquí estamos cerquitas. No te voy a hacer que te... Es el 16, estamos en el 16 de Primera de Samuel, el versículo 22 y 23. Como lo tenemos aquí cerquitas, te lo voy a leer. Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios, así es de que para que no creas que es de parte de Dios, venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Te fijas la importancia que es el que estemos nosotros también en la presencia de Dios, alabándole, honrándole y bendiciéndole? Saúl tuvo que mandar por David. Hoy en estos días, amado hermano, la verdad no tenemos que preocuparnos, porque el Espíritu Santo que Dios ya ha puesto en muchos de nosotros, y si Dios todavía no lo pones, tú puedes pedírselo, porque Dios no se lo niega a nadie. El Espíritu Santo que envía sobre todos sus hijos, desde luego que Dios los manda a los que se lo pidan, para ser llenos de Él, como dice Lucas 11:13, que dice así: pues si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si no lo tienes es porque no lo has pedido, pero el Señor lo prometió. Así que si no has pedido, puedes pedirlo como hijo de Dios que eres. Y hoy en día el problema no es que Dios se retire o te retire su espíritu. Ahorita el problema de estos tiempos no es tanto que el espíritu se salga y se retire de ti. Ya cuando Dios nos los da, el espíritu ya no se puede retirar de nosotros. Ahora el problema es que nosotros somos los que nos retiramos del Espíritu y queremos andar fuera del Espíritu, haciendo cosas que a Dios no le agradan, haciendo cosas que a nuestra carne le agradan. Y ahora el problema y el peligro está en que nosotros somos los que queremos estar alejados de ese Espíritu. Así es de que todos los que no vienen y buscan al Señor, aquí el ejemplo que David venía y tocaba y el Espíritu se retiraba de ellos. Hoy en estos días nosotros tenemos que venir a buscar a David, pero no a David porque David ya está en el seno de Abraham, sino tenemos que buscar a David, que en alegoría representa a la iglesia. Nosotros tenemos que venir a la iglesia a tocar, a cantar, a alabarle, a escuchar su voz, para que el Espíritu de Dios permanezca en nosotros y nosotros en Él, y no nos retiremos, porque luego nos retiramos de ese Espíritu haciendo otras cosas que a Dios no le agrada, y empezamos a ser también atormentados por muchísimos problemas que vienen a nuestra vida. Y cuando ya estamos con el agua hasta el cuello, enfermos, decaídos, todos acabados, es cuando andamos clamando y buscando a nuestro Señor. Esto no debe pasar en la vida de un cristiano. Nosotros como hijos de Dios
que hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos que buscar, anhelar su presencia. Si así fuera en estos días, no cabríamos aquí en este lugar tan pequeño. No habría sillas desocupadas. Pero la gente se retira. La gente se aleja del Espíritu que Dios le ha dado. Y luego, cuando las volvemos a ver, a veces vienen con más problemas con los que se fueron. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que nos retiramos. El Espíritu de Dios, Él te lo da como a hijo, Él no te lo niega. Y el Espíritu Santo no se puede alejar de ti. Pero nosotros, tú y yo, sí nos podemos alejar. Y tan nos podemos alejar que muchos no están aquí. ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? Nosotros no podemos traer de la oreja a nadie. Lo único que a nosotros nos corresponde es clamar a Dios y decirle: Señor, Dios Todopoderoso, pon en los corazones de todos nuestros hermanos y de todas las personas ese anhelo de buscarte, porque están siendo atacados por el enemigo, y el enemigo ya los envolvió en el mundo. Ya están envueltos en el mundo. ¿Y cómo? Pues a través de drogas, a través de mujeres, a través de alcohol, a través de tantas y tantas cosas que el mundo tiene y atrae a las personas. Y ya no lo pueden ver. Y a veces hasta el mismo trabajo. A veces el mismo trabajo, están tan envueltos, tan afanados en el trabajo, que también se olvidan y se alejan de Dios. Oh, tremenda cosa. Tremenda cosa. Y después nos preocupamos porque estamos siendo atormentados. Así que también tú y yo tenemos alivio cuando buscamos a Dios. Cuando mandamos traer a David, que es pues los que ministran la alabanza, los que suben el incienso aromático a Dios a través de la alabanza. Y cuando nos metemos en la presencia de Dios, ni siquiera el enemigo puede permanecer junto contigo. Ni siquiera te puede tocar, porque Dios está a tu lado. Y así como Saúl, cuando tocaba David su arpa, dice que se sentía aliviado, porque el espíritu malo que venía de parte de Dios se alejaba. Qué hermoso que también nosotros nunca nos apartemos de nuestro Señor, porque así el espíritu no nos va a poder ser movido, porque estamos en la presencia de Dios. ¿Y cómo es que nosotros llegamos a la iglesia? Pues con tan solo que tú escuches la palabra de Dios, los mensajes, la música, los cantos, su palabra, el enemigo también se retirará de nuestras vidas, porque no puede soportar que estemos haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tú y yo le demos adoración, que para eso fue, para lo que fuimos creados. Isaías 43:7 dice así, no lo busques para que no te entretengas. Isaías 43:7, ojalá nomás lo apuntaras, dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, dice el Señor, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Dios te creó para gloria suya. Para eso nos ha creado, para eso nos formó y para eso nos hizo. Tenemos que saber que el espíritu humano, aunque Dios nos los dio, Dios nos los dio cuando sopló sobre su nariz al hacer al hombre con sus manos.
ese espíritu que Dios nos dio cuando Él sopló ahí, que dice, sopló sobre su nariz y recibimos ese espíritu, ese no es el Espíritu Santo. Ese es el espíritu de vida que todo ser humano tiene. Todos tenemos ese espíritu de vida, pero no es el Espíritu Santo de Dios, sino es el espíritu humano, aunque Dios nos lo dio, pero es un espíritu diferente. Ese espíritu humano que tenemos es el espíritu que llevamos dentro de nosotros, el que nos da la vida. Y Dios lo puso para escudriñar lo más profundo de nuestro corazón. Por eso es lámpara de Jehová, dice Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Así dice Proverbios 20:27. Y puedes verlo así rapidito. Proverbios 20:27. Acabo Proverbios 1. Dice, aleluya. Dice la palabra de Dios. Proverbios 20:27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Ese espíritu que Dios te dio es lámpara de Jehová, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Dios nos dio ese espíritu y es la lámpara que Dios usa para escudriñar lo más profundo de nuestro corazón. ¿Habrá alguien que pueda engañarlo? ¿Habrá alguien que pueda ocultar si ese espíritu de vida que Dios nos dio, lo puso Dios para escudriñar lo más profundo de nuestros corazones? Así es de que Dios no puede ser burlado. Si abajo de una piedra estamos o abajo de lo más profundo del mar, ahí está Dios. Y mientras tengamos vida, Él seguirá usando ese espíritu como lámpara para escudriñar lo más profundo de nuestro corazón. ¿Habrá algo que el hombre pueda ocultar a Dios que no sepa el Señor? Si todo ser humano lo llevamos dentro. Y cuando el hombre muere, cuando el hombre deja este cuerpo, ese espíritu sube a Dios porque Él lo creó. Ese espíritu sube arriba al cielo para rendir cuentas a su creador. Lo contrario del espíritu animal, porque también los animales tienen espíritu que Dios también les dio. Pero ese espíritu del animal, dice la palabra de Dios, desciende abajo a la tierra. Y hay una escritura que nos la revela. Dice de esta manera en Eclesiastés 8:8. Esa sí quiero que la veas, para que veas que hay dos tipos de espíritu, tanto el animal como el humano. Aleluya. Déjame te lo busco. Aleluya. Dice Eclesiastés. Aleluya. 8:8. No sé si lo tengas. También por eso mismo los anoté, porque no quería perder siempre tiempo buscándolos. Dice la palabra de Dios. ¿Alguien lo tiene? Que no lo encuentro. Si no, déjame leértelo, porque lo traigo aquí anotado. Dice la palabra de Dios, Eclesiastés 8:8. Dice: no hay hombre que tenga poder sobre el espíritu
para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. O sea que no hay poder humano que lo detenga. La carne tiene que volver al polvo de donde fue hecha, y el espíritu de vida tiene que regresar a su creador. También ahí mismo viene en Eclesiastés, es el capítulo 12, versículo 7. Dice de esta manera: el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Así que mientras tengamos ese espíritu de vida, todavía hay oportunidad de buscar a Dios, como dice Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Mientras tengamos ese espíritu de Dios, tenemos que buscarlo. Todavía hay oportunidad para todo el mundo, para todas las personas que todavía respiran, que el espíritu humano, el espíritu de vida todavía está en ellos. Todavía tienen oportunidad de buscar a Dios, como dice Isaías 26:9. Con mi alma te he guardado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Todavía hoy estamos respirando. Todavía el espíritu de vida que Dios formó en nosotros, que dice Zacarías 12:1, dice: Jehová que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él. Y mientras buscamos a Dios, nuestro Creador, todavía hay oportunidad. Isaías también 55:6 y 7 dice de esta manera: busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dios es amplio para perdonarnos todavía. Hoy Dios quiere en estos días que le busquemos, pero no para ser uno más en la lista de cristianos que le buscan solamente cuando tienen problemas y necesitan algún favor de Dios. Hoy Dios no quiere que le busquemos solamente para eso. Hoy Dios quiere que le busquemos, y para que le dejemos a Él que Él nos mude, que Él nos cambie en otro hombre. Que quiere decir más que ser cambiado y transformado. Mudarse es irse de este cuerpo pecaminoso que tenemos por habitación, en el cual vivíamos ofendiendo a Dios. Hoy nuestro Dios quiere habitar esa casa. Hoy Dios, y no solamente quiere habitar esa casa, Dios quiere poner por inmobiliario. O sea, Dios quiere amueblar esa casa, tuya y mía, con su Santo Espíritu. Quiero que vayamos al libro a los Romanos para terminar. Oh Señor, abre nuestro entendimiento, la verdad. Necesitamos, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra. Necesitamos, Dios, que verdaderamente seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Que esta palabra no quede solamente en el viento, Señor, y se pierda. Esta palabra, Señor, que pueda ser escuchada
por más y más cristianos y más gente que no te conoce. Por lo tanto, el Señor nos habla aquí en el libro a los Romanos, en el capítulo número 8. Ya para terminar, quiero que veas esto. Vamos a escudriñar un poquito la Escritura. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienes? Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Hay condiciones, ya no hay condenación, pero los que no andan conforme a la carne, sino a los que andan conforme al Espíritu Santo que Dios te ha dado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice el 2, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Dice el 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que así sea la palabra del Señor, que así andemos siempre, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Y qué pensará la carne? Oh Señor, estar cómodo viendo una película, estar acostado ahí descansando, y ahí después cuando sea domingo o cuando haya oportunidad, yo voy a buscar al Señor, al templo, a su casa. ¿Qué hará? ¿Qué deseos tendrá nuestra carne? Al menos la mía es una carne muy floja. Si la dejo que flojee, olvídense, va a hacerme que caiga siempre. Dice, porque los que son de la carne piensan solo en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Así es de que yo te recomiendo que mejor seamos espirituales para andar en las cosas del Espíritu. Dice el 6, porque el ocuparse de la carne, fíjate nada más que viene sucediendo. El ocuparse de la carne es muerte, pero si nos ocupamos del Espíritu, tenemos vida y tenemos paz. Qué hermoso la palabra de Dios. ¿Qué nos convendrá más? ¿Hacerle caso a nuestra carne o hacerle caso a nuestro espíritu? La palabra de Dios es bien clara, ¿verdad? Dice que si le hacemos caso a la carne, ¿qué va a pasar? Morimos, es muerte. Pero si nos ocupamos del Espíritu, vamos a tener vida y vamos a tener paz. Dice el 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad. O sea, ni siquiera son amigos. Nuestra carne de Dios son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco podemos hacerlo en la carne, porque siempre nos va a vencer. Dice aquí, ni tampoco pueden agradar a Dios. Y el 9 dice, refiriéndose a los que verdaderamente queremos amar a Dios, nos dice Dios de esta manera, mas nosotros, mas ustedes, no vivan según la carne, sino según el Espíritu. Si es, aquí fíjense, aquí está lo bueno, si es que el Espíritu de Dios verdaderamente mora en nosotros. Si es que verdaderamente mora. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, tristemente no somos de Él, somos del diablo. Así de fácil. Si no eres de Dios, eres del diablo. Así que si no tienes el Espíritu Santo de Dios, no eres de Él.
y vas a ser atormentado con mayor razón. Pero el 10 dice, pero si Cristo verdaderamente está en nosotros, el cuerpo en verdad va a estar muerto. ¿Por qué? Dice aquí, el espíritu va a estar muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y dice el 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. O sea que el que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo dentro de él, cuando su carne se muera y el espíritu de vida salga de él a rendir cuentas a Dios, no va a poder tener vida, porque el Espíritu Santo es el que da vida en nosotros. Y es fácil tenerlo, solamente hay que pedirlo. Dice la palabra de Dios, el 12, así que hermanos, somos deudores, estamos en deuda con el Señor. Deudores somos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Las obras de la carne tienen que hacerse morir a través del Espíritu Santo. Porque de otra manera no vamos a poder. No va a ser posible. Necesitamos la ayuda del Todopoderoso. Necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude para hacer morir las obras de la carne. Y dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Te lo vuelvo a repetir. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dice el 15. Pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, que quiere decir papacito, papito. Abba, Padre. Ahora sí podemos decirlo, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y verdaderamente somos sus hijos. Y el versículo 16 es el versículo ya para cerrar. Y sí quiero que pongas mucha atención. Romanos 8, capítulo 16. El Espíritu mismo, o sea, el Espíritu mismo de Dios, da testimonio a nuestro espíritu humano, a nuestro espíritu viviente, que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios tiene que dar testimonio al espíritu de vida que tenemos, que llevamos adentro, que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Ponte de pie, amado hermano. Aleluya. Yo no sé cuántos de aquí conozcan el Espíritu Santo de Dios. Dios nos dijo, solamente pídelo. ¿Habrá algo que Dios no te pueda dar? Dice la palabra de Dios. Si nosotros, que somos malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Yo no sé cuántos se atrevan hoy a pedir a Dios esa llenura del Espíritu Santo. ¿Quién puede creer
hoy en esta tarde que Dios le puede llenar con su Espíritu Santo y le puede derramar hoy en esta tarde? Yo quiero que te pongas de pie. Yo quiero que cierres tus ojos. Yo quiero que levantes tus manos al Creador. Porque Dios hoy, en esta tarde, te va a llenar. Vas a ser lleno de la promesa que viene de lo alto. Porque el Señor lo prometió. Porque Él es quien lo da a los que se lo piden. Y nosotros como hijos le pedimos a nuestro Padre hoy en esta tarde. Necesitas pedir al Señor ese espíritu de vida hoy, porque si no, nunca vas a salir de ser un cristiano mediocre, un cristiano que va a oír la palabra de Dios por un oído y por el otro oído se le va a salir. Necesitas el Espíritu Santo de Dios, la revelación de Dios, para poder entender su palabra, para que puedas entender que eres su hijo y Él te pueda hablar. Hoy Dios quiere dártelo en esta tarde. Dios quiere derramar su Espíritu Santo en este lugar, hoy en esta tarde. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, tú nos has dicho que te ibas, pero que no nos ibas a dejar solos, que ibas a derramar tu Espíritu Santo sobre todo aquel que te lo pida, porque era quien nos iba a llenar, quien nos iba a consolar. Y el que tuviera ese espíritu dentro de él, dice la palabra de Dios, que de su interior saldrán y correrán ríos de agua de vida. En esta noche, Señor, hoy, en el nombre de Cristo Jesús, yo pido que tu Espíritu Santo sea derramado hoy en este lugar. Ahora, en el nombre de Cristo Jesús, recibe el Espíritu Santo de vida. Aleluya, Señor. Recíbelo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Déjame decirte, amado hermano, Dios no se equivoca. Dios ha enviado su Espíritu Santo. Necesitas abrir tu corazón para recibirlo, porque de ahora en adelante vas a sentir algo diferente. Al leer las Escrituras, al leer la palabra de Dios, va a ser algo distinto. Vas a sentir al Señor hablándote a través de ella. Y vas a entender todo lo que Dios te quiere decir y te quiere hablar como hijo suyo. Y todo lo que Dios te quiere transformar y cambiar. Y mudarte a otra persona distinta. Llena con el poder que viene de lo alto. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Solo tú lo puedes hacer, mi Señor. No es por palabrería, no es por magia, no es por adivinación, no es por nada. Es porque tu palabra es vida. Y todo lo que tú has dicho en tu palabra se cumple, porque tú eres el Dios verdadero, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia que quiere lo mejor para nosotros. Aleluya, Señor. Te damos gracias, Señor. Te honramos, te veneramos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya.
Dele un fuerte aplauso al Señor, amado hermano. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Gracias te damos, Señor.